Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 2. Destino / vínculos más allá de la humanidad. Comprueba el número de favoritos / seguimientos y comentarios impresionante. Cometí algunos errores en el primer capítulo, pero como no detuvieron el disfrute de la historia lo considero un éxito absoluto. Nota al margen. ¿Es Kiritsugu un prototipo de John Wick? 2. Hay un diablo en la casa. Rusia, hace un año. Era un día frío cuando su padre la llevó en uno de sus viajes y se volvió más frío cuando aterrizaron en Rusia. Acababa de graduarse de la escuela secundaria y dio a conocer su intención de ir a la Torre del Reloj, el principal centro de estudios de todos los lanzadores de hechizos, para continuar con su investigación. No se supone que sea permanente y mientras su familia logró evitar la atención de los principales poderes sobrenaturales gracias a su padre, pero con su decisión, el patriarca de la familia Villa necesitaba actuar y preparar a su hijo mayor. Ahora bien, Iria no era una flor débil y como quería irse a viajar su padre empezó a enseñarle a sobrevivir. Habían tenido otros viajes antes pero este era diferente. En las anteriores, Kiritsugu le enseñó a sobrevivir, en esta le iba a enseñar a matar. ¿Cuántos objetivos? Estaban en una azotea, ella tenía los ojos cerrados y estaba usando su hechicería para observar a los que estaban dentro de un edificio. Era un almacén en los muelles de una pequeña ciudad, estaba nevando pero ella no sentía el frío. Conté 30, 4 hasta ahora. No. 35. Luego abre los ojos y mira a su padre. ¿Son realmente peligrosos? A mí me parecen humanos normales. Su ropa de invierno púrpura todavía era suficiente para mantenerla escondida y pasar hambre del frío del invierno. Las apariencias pueden ser engañosas. El hombre tenía una mata de cabello negro y estaba completamente vestido de negro con un abrigo largo, llevaba un rifle de francotirador en sus manos y lo colocó en posición directamente hacia el edificio. La mayoría de ellos son humanos, eso es cierto. Pero nuestro objetivo no lo es, y él está controlando a esos hombres, nuestro trabajo es encontrarlos y acabar con ellos. ¿Cómo están siendo controlados? Kiritsugu estaba preparando la mira del rifle, estaba muy avanzada y sería la herramienta principal que usarían para identificar su objetivo. Los vampiros tienen una piel naturalmente fría y una temperatura corporal baja. Eso se debe a que su cuerpo no tiene las mismas funciones que tendría un humano, el corazón deja de funcionar, solo se usan un par de órganos y el resto se consume o transforma. Kiritsugu habló con calma y sin rodeos, pero también evitó la pregunta. Era como si no estuviera hablando con su hija, sino con cualquier otra persona en la calle. Explicó más diferencias entre las personas normales y los vampiros, luego explica en detalle cómo funcionaba el visor y la visión de calor. Conoces todas las posiciones con magia, pero eso no sirve para ser sutil o para sacar al vampiro, necesitas usarla y el equipo apropiado. Coloca el rifle, haciéndole un gesto para que tome la posición. Una vez que identificas quién es el que tiene la firma de calor más baja, tomas la foto. ¿Dónde? En la cabeza. Iria se preparó a aprender a usar un arma así le tomó un mes entero, la mayor parte de sus vacaciones durante la escuela secundaria las pasó en un campo de tiro. Eso sería óptimo pero no viable en la mayoría de los casos. Los vampiros tienen 3 debilidades que podemos usar en tales casos. 1. Luz solar, luces UV, difíciles de encontrar en países como estos, y es la razón por la cual algunos de los más activos los vampiros se esconden en los polos. 2. Armas benditas, las oraciones y los poderes de los muchos dioses trabajan contra aquellos con orígenes de sombras que no son humanos, los dioses cristianos son los más efectivos. Saca algo de su abrigo, era una bala enorme y se lo da a Iria. La joven no dudó y la colocó sobre el rifle preparando el tiro. Esa será la herramienta que usaremos hoy. No necesitas ir a la cabeza con esta bala, cualquier lugar por encima de la cintura servirá. Kiritsugu luego saca los anteojos espía y verifica las posiciones él mismo. Trata de encontrar a alguien pálido, aunque no es necesario que los ojos estén rojos. Así que me gusta pero también no. Ella le da a su padre una sonrisa tímida, pero al hombre no le importaba, estaba en modo de trabajo y ella lo odiaba. Dijiste 3 debilidades. Solo me dijiste 2. El tercero es el ajo.
Silencio. Estás bromeando. Eso fue increíble. No, son extremadamente alérgicos a las cosas. La forma en que su rostro se mantuvo estoico hizo que la chica dudara de sí misma. No es suficiente matarlos, pero es una buena distracción. Una granada de humo hecha con ajo es lo suficientemente buena para separar a un vampiro de una multitud o para obligarlo a lidiar con un cierto grado de dolor mientras atacas. Juega con sus bolsillos por un momento, pero luego se detiene y coloca ambas manos en sus anteojos espía. Es eficiente, fácil de usar y en su mayoría inofensivo para los humanos. Un contador eficiente. ¿Cómo y por qué alguien probaría el ajo en un vampiro en primer lugar? No pudo contener la incredulidad de su voz. Cuando intentas matar algo que no muere con armas comunes, terminas probando un poco de todo. La lógica de Kiritsugu era buena en todo caso. Ambos acecharon el almacén por unos minutos más, cuando en casa su padre también era del tipo silencioso, pero su presencia esta vez era más fría. Tan frío como el invierno ruso, no había nada más que la misión en ese momento, e ella tenía un papel que desempeñar. La joven Emilia suspiró y cerró ambos ojos. Dentro del almacén un pequeño pájaro plateado hecho de hilo gira la cabeza. Era una hechicería que compartía con su madre, pero no era realmente útil para el combate, a menos que ella fuera la que la usara, ya que tenía más que suficiente maná a su entera disposición. Engelrid. Angel's Poem fue algo que le gustó mucho aprender, era extremadamente versátil y, si quería, podía usar su cabello como material para crear diferentes tipos de construcciones con las que podía conectar su conciencia y usar como familiar para espiar. El pájaro volaba alto, manteniéndose pegado al techo, era capaz de moverse con movimientos precisos que un animal real necesitaba ser entrenado intensamente para poder imitar, permaneciendo prácticamente en silencio. Ella estaba tratando de ver algo sospechoso, pero los hombres adentro solo estaban charlando y moviendo algunas cajas alrededor de los contenedores. Uno hablaba de lo que iba a hacer el fin de semana, otro le decía a su amigo que su hijo dio sus primeros pasos, el otro, Iria. Su padre la sacó de su trance. No te molestes en usar hechicería para identificar al vampiro, los más inteligentes son grandes actores. Señala el alcance. Esta es la única herramienta en la que puedes confiar en esta operación. La alternativa es matar a todos los demás en el almacén. Iria casi se atragantó con la forma en que habló su padre, era casi como si las vidas de los de abajo no valieran nada. No era eso. Era peor, eran pérdidas aceptables en lo que a él se refería. Si ella no encontraba al vampiro, se movería y mataría a todos si era necesario. Que, ella casi no podía hablar. ¿Qué hizo el vampiro? La postura de Kiritsugu cambió, no quería decírselo por alguna razón. Después de un minuto de deliberación, el hombre deja escapar un suspiro y la mira, sus ojos aún fríos. Este vampiro es responsable de algo de tráfico de personas. Son buenos para la sangre y el dinero para ellos y sus aliados. La sangre de ella se congeló ante la información. Tráfico de personas, comenzó a temblar y solo pensó en tal evento. Es fácil pensar en esas cosas cuando está lejos, pero ahora, puso su ojo en el visor una vez más, y estaba decidida a encontrar al vampiro. Le tomó unos minutos e incluso entonces observó los movimientos del individuo por unos pocos más, hasta que estuvo segura de que era el que estaba buscando. Parece un hombre humano, cabello rubio, delgado con una cara afilada. Ella describió mientras hacía que el visor se pusiera en modo normal para poder ver los detalles. ¿Qué piso? Preguntó Kiritsugu. Segundo. El ser estaba pálido, tal vez incluso más pálido que Iria, su cuerpo no era el de un luchador, sino el de un vampiro que no era garantía. Los más hábiles podrían transformar su forma, los más poderosos podrían romper un edificio con sus propias manos. En lo que respecta al dúo, uno puede ser uno de esos. ¿Tienes una oportunidad? La pregunta vino de repente. Kiritsugu no estaba perdiendo el tiempo. Iria tuvo la oportunidad pero se congeló de nuevo. ¿Y si él no es el vampiro? La pregunta aparece en su cabeza y comienza a temblar de nuevo. Kiritsugu observa todo eso por un rato, no dice nada y solo usa sus lentes espía para observar el objetivo. El mayor sabía que ese era el vampiro, ya había explorado el lugar y se había preparado para la eventualidad que ella no pudiera atravesar. Le daría a su hija una oportunidad más.
Si no disparas, la gente morirá. La niña lo mira de nuevo pero él no mira atrás. Incluso si él no es el objetivo, sigue siendo un criminal, su muerte probablemente salvará a otras 10 vidas. Pero tú dijiste, Kiritsugu la interrumpe. ¿Están siendo controlados? Sí. No mentí, están siendo controlados por el dinero y la ambición, las herramientas más antiguas del hombre. Incluso la magia no puede ser tan convincente como la promesa de una vida mejor. Kiritsugu finalmente la mira. En la torre del reloj, estarás en un nido de víboras, esas allí son crueles, peligrosas y más ambiciosas que cualquiera de los hombres aquí. Si no estás preparado para eso, tendrás un destino peor que la muerte. Por otro lado, es seguro decir que ninguno en la torre del reloj hizo tanto daño como ese vampiro y lo sigue haciendo todos los días. Esa era toda la verdad absoluta, las investigaciones en el objetivo lo confirmaron, el vampiro había vivido durante al menos 3 siglos y había comenzado a trabajar en esos trabajos cuando la esclavitud era una práctica común. Todo lo que hizo el monstruo fue seguir adelante cuando la mayor parte del mundo se detuvo. El temblor se había desvanecido, en la mente de Kiritsugu eso era bueno. No puedes dudar y ya, si lo haces alguien más puede morir, incluso si no eres tú. Eso funcionó, la chica apuntó, respiró hondo para calmar su corazón y disparó. La bala había sido bendecida por un sacerdote verdaderamente fiel y, por lo tanto, tenía un alto nivel de poder sagrado. Con tal bala no había necesidad de un tiro perfecto. Ella todavía golpea al vampiro en la cabeza. Kiritsugu actuó rápido, arrojó el arma al suelo mientras sostenía a su hija en un abrazo. El mercenario frío y cruel se había ido, reemplazado por el padre preocupado. «Está bien», dijo en un susurro mientras su hija comenzaba a llorar. «Está bien, Iria, lo hiciste. El vampiro está muerto, salvaste a mucha gente hoy, su pandilla se desmoronará sin liderazgo y pronto todos serán arrestados». Sus palabras la confrontaron y comenzó a escoltarla fuera de la azotea. Ella estaba teniendo dificultades para caminar por lo que comenzó a prepararse para cargarla. Mientras se movía puso una mano en su bolsillo izquierdo, allí había un celular en silencio listo para enviar un mensaje. Una vez que presionó enviado, Kiritsugu cambió todo su enfoque en cuidar de ella. Mientras tanto, el pánico empezaba a cundir en el almacén. El jefe está muerto. ¿Quién lo mató? El disparo vino de afuera. Antes de que los delincuentes pudieran organizarse o matarse entre sí, la puerta se abrió con un fuerte impacto, un grupo armado y equipado casi como una fuerza de élite entró con las armas en llamas. Tenían cascos y máscaras que les cubrían el rostro, también tenían anteojos para proteger los ojos, chalecos antibalas, rifles, ametralladoras, pistolas y cuchillos en las piernas o en el cinturón. Todos ellos estaban vestidos de negro, casi como apariciones venidas del infierno. Se movían en coordinación, incluso si solo eran 10, su sincronización era suficiente para que cuando tomaban un tiro, otro lo seguía con un tercero mirando sus espaldas. Los 34 criminales del almacén no tenían ninguna posibilidad con solo pistolas y alguna que otra escopeta. El nuevo grupo neutralizó fácilmente a los de los pisos inferiores y luego se acercó al segundo con precisión quirúrgica. Cuando solo quedaban 5 hombres en pie se movieron para rendirse, fue rechazada a balazos, matando a todos los que antes poseían la bodega. Los vencedores entonces comenzaron a abrir los contenedores, efectivamente había gente dentro de ellos, hombres y mujeres jóvenes de todas las edades y nacionalidades. Estaban saliendo con cuidado pero sus salvadores no habían dicho nada todavía y eso estaba empezando a asustar a algunos. El líder del grupo se acercó y comenzó a sacar el casco y la máscara. Era una mujer de pelo corto oscuro y ojos agudos, era bonita pero la edad empezaba a notarse en su rostro, eso o el estrés de la vida que había elegido vivir. Luego, la mujer mostró una sonrisa practicada, era falsa pero aún funcionaban las víctimas. Hola, habló en inglés, pero cuando muchos no reaccionaron, repitió en otros idiomas. Hola. No pasó mucho tiempo para encontrar que algunos hablaban inglés, hebreo, ruso y otros. Esto dificultó un poco la comunicación y levantó una mano abierta.
Con la señal otros dos se sacaron los cascos, parecían hombres desprevenidos pero empezaron a hablar por turnos en diferentes idiomas. Separaron a los que hablaban idiomas diferentes, uniéndolos con los que sí hasta ayudó a encontrar algunos que se conocían. En total había al menos 50 personas allí y la mujer inició un pitch. Ayudarían en todo lo que pudieran, los que querían volver a sus casas, pero los que querían quedarse y luchar contra la injusticia que les pasó recibirán capacitación, ropa, documentos y todo lo que necesiten para comenzar. Repite el discurso 5 veces más, señalando que cada miembro de su grupo era alguien como ellos, alguien que no tenía un hogar hasta que construyeron uno. Esas palabras fueron poderosas para que todos pudieran ver que ella estaba diciendo la verdad. Al final todos salieron del almacén e ella no sabría la decisión que tomaron esas personas, a menos que ella preguntara por qué encima de ellos, oculto a la vista, estaba ese mismo pájaro que eran los ojos de la niña. Desapareció una vez que no había nadie más en el local. Shiro estaba tratando de evitar la mirada de su hermana. Estaba claro que ella todavía estaba de mal humor después de lo sucedido hace 2 días. Sinceramente, no podía decir que le molestaba más, si el hecho de que casi muere o que no logró volver a casa temprano y se metió en todo ese lío porque no llegó a casa cuando dijo que lo haría. El desayuno fue silencioso esta vez, la mesa de la cocina estaba casi completamente llena y solo faltaba el patriarca de la familia. La comida no fue hecha por Shiro, está castigado. Por primera vez en su vida, está castigado, incluso si está seguro de que el evento fue completamente divertido para su madre porque no estaba enojada en absoluto. De las mujeres en la mesa, solo la mitad quería arrancarle la piel en ese momento. Seiya, ¿podrías pasarme el arroz? Ella preguntó y Seiya lo hizo, extendiendo su mano por el otro lado de la mesa, tomando el contenedor que estaba al lado de Shiro y luego colocándolo frente a ella. Gracias. De nada, Iria-sama. Es lo menos que puedo hacer por el mejor hijo de la familia. Los dos estaban haciendo todo lo posible en sus púas, pero Shiro podía con ellos. En cierto modo se lo merecía, si no se hubiera detenido a ayudar en las reparaciones nada de lo que pasó hubiera pasado, no es que se arrepienta. El extraviado podría haber matado a Ria si hubiera ido sola. Se pregunta si el diablo era mejor. Cuando regresó a casa, su madre estaba teniendo un pequeño ataque, y estaba en pánico. Liz sacó un hacha gigante de la nada y Seiya estaba moviéndose por el botiquín de primeros auxilios y cubriéndolo con vendajes. Una vez que contó la historia de por qué estaba cubierto de sangre, heridas y parecía medio muerto, sus actitudes cambiaron. Su madre apoyó sorprendentemente todo el asunto. Regresó vivo y bien, eso es lo que importa. Bueno, era relativo en su opinión, pero aceptaría eso. Liz se mostró indiferente ante todo el asunto. Shiro está creciendo. Fue su entrada, pero él puede ver que ella estaba aliviada de que estaba a salvo. Seiya por otro lado. Estás loco. Luchar con un extraviario como eso. No tienes experiencia en la lucha. Lo que siguió a continuación fue una diatriba de 15 minutos que se aprendió de memoria. La reacción de ella fue la que realmente dolió. Ella lo miró, se dio la vuelta y se fue a la cama. No hubo comentarios al día siguiente, al menos no dirigidos a él. Ella no hablaba con él por primera vez desde que podía recordar e insistió en que debería ser castigado. Si bien Iri no estuvo de acuerdo, Seiya también insistió en que Shiro debería perder sus privilegios para cocinar durante un mes. Iri decidió que lo haría, pero solo por una semana. Bendita sea su madre, le encanta cocinar y ella lo sabía, se volvería loco sin la cocina durante un mes. Al día siguiente de los hechos, no podía levantarse de la cama, tanto porque su familia no se lo permitía como porque su cuerpo protestaba ante cualquier esfuerzo. Iri le sacó un poco de sangre, iba a usar su especialidad, la alquimia, para separar los componentes y asegurarse de que no atrapara nada en las alcantarillas. Shiro no podía estar en desacuerdo con la lógica y simplemente se quedó allí. Su madre era la mejor curandera de la casa. Su familia, los Einsevern, eran en su mayoría alquimistas especializados en homúnculos, y eso se traducía en muchos conocimientos médicos.
lo suficiente como para que él la ayudara a desarrollar en. Ahora se había recuperado por completo, pero aún había preguntas que asolaban su mente. Terminó su comida pero no se movió de la mesa, en cambio solo miraba a su madre. Después de un tiempo, Shirou le preguntó: ¿por qué nunca me dijiste que los demonios se veían tan? Se calló e Iri le dio una pequeña risa. Humano. Iri solo se rió un poco, encontrando divertida la confusión de su hijo. El resto de la mesa permaneció en silencio. Shirou, seamos realistas aquí por un segundo. ¿A quién le venderías tu alma? ¿A alguien que pareciera obviamente malvado o que fuera lo suficientemente atractivo como para poner tu motor en marcha, por así decirlo? Shirou se puso rojo por el comentario. Entonces, ¿son todos los demonios atractivos? La mayoría lo son. Fueron hechos para serlo. Iri dijo fácilmente. Cuando Lucifer cayó, comenzó Iria, hablándole por primera vez. Dios lo despojó de muchas de las bendiciones que le dio al salvar la vida de su hijo. Cuando fue obvio que eso era todo lo que su hermana estaba dispuesta a decirle, su madre puso los ojos en blanco y continuó. Di lo que quieras por el primer Satanás, pero el tipo fue persistente. Los registros más completos dicen que dijo, y cito: si no puedo vencerte ahora, te demostraré que estás equivocado. Se refería al valor de la humanidad, o eso creen muchos eruditos. Shirou se quedó en silencio por un momento tratando de procesar la información. No cabía en su cabeza. Si perdiera toda su bendición, ¿cómo lo haría? ¿Cómo creó a los demonios como una raza? No todos, la mayoría. Iri deja sus cubiertos, Seiya comienza a moverse para lavar los platos, mientras la mujer mayor debate por dónde empezar. Lucifer no pudo crear demonios por sí mismo, pero fue una de las criaturas más antiguas que jamás haya existido, ya que estuvo allí al comienzo de la creación. Gracias a eso, estuvo allí cuando se creó a Lilith. Lilith. Shiro escuchó ese nombre antes, pero no recuerda dónde. Ella fue la primera mujer, hecha para ser igual a Adán, eso es lo que la iglesia les dirá. El rostro de Irisbiel estaba serio en ese momento. Es difícil precisar la verdad, solo aquellos allí podrían decírtelo. Tal vez ella era una diosa, un demonio o realmente una humana que iba a ser la esposa de Adán, pero ella estaba allí, era diferente y allí fueron consecuencias. Todo lo que se sabe con certeza es que ella era poderosa, astuta y tenía un chip en su hombro contra el dios cristiano. Eso es todo. Un chip en su hombro. Shirou no podía creer que eso fuera lo mejor que se le hubiera ocurrido. Sus razones fueron las suyas propias. El tono de Irisbiel dejó en claro que no debería interrumpirla ahora. Todo lo que nadie está seguro es que se asoció con Lucifer para hacer que los demonios se unieran en una unión profana. Se convirtieron en los padres de la primera familia de los demonios y luego los mataron rápidamente. ¿Qué? Eso sorprendió a Shirou. Querían crear los seres perfectos, explicó Irisbiel. Así que probaron muchos métodos. Exactamente lo que no sé, pero terminaron usando muchos sacrificios y energía para que Lilith diera a luz a muchos tipos diferentes de demonios, que son hoy los 72 pilares, o lo que queda de ellos desde la guerra civil. Ella corta a Shiro antes de que pregunte. No conozco los detalles y deberías preguntarles si quieres. Nuestra familia no tenía nada que ver con los demonios y otras cosas sobrenaturales en general, porque Kiritsugu y yo queríamos que tú e Iria crecieran de forma segura y se convirtieran en las personas que querías ser. Nada más. Pero eso cambió cuando Ichia-sama comenzó a mostrar evidencia de que tenía mucho maná. Seiya decide decir, sin dejar de lavar los platos. Sí. Irisbiel asiente solemnemente. En ese momento, necesitábamos enseñarle a ella y a ustedes hechicería para, al menos, asegurarse de que pudieran defenderse. Iria es una rareza en lo sobrenatural y lidiamos con mucho dolor para asegurarnos de que todos los canales del mismo solo podía llamarla una humana normal. Esa fue una píldora difícil de tragar para el único hombre en la casa. Él no sabía que esa era la razón por la que comenzaron a enseñarles hechicería. Su padre solo se ofreció y él solo dijo que sí porque quería aprender con su hermana. ¿Son peligrosos los demonios? No pudo evitar preguntar. Sí lo son. Shirou se vuelve para ver a Iyabiel mirándolo directamente. Mira lo que pasó contigo. Y ese asunto perdido. Eso es peligroso.
Ahora Iria, cálmate. Iria era todo sonrisas otra vez, pero cualquiera en la mesa diría que eso era tenso, todavía era suficiente para obligar a su hija a detenerse. La verdad sobre Lilith y muchas otras cosas podrían resolverse si los ángeles hablaran más con la humanidad. ¿Alguno de ustedes sabe por qué no lo hacen? Todos en las mesas niegan con la cabeza. Los ángeles pueden mentir, pero también pueden decir la verdad. El bien y el mal son subjetivos. Los demonios son peligrosos. Claro, son poderosos, pero también lo es cualquier persona con un arma en comparación con la gente normal. Por un segundo, Iri levanta la cabeza, sus ojos se llenan de curiosidad antes de soltar una risita. Seiya luego deja de lavar los platos. Iris Biel-sama. Llamó, pero la mujer ya le estaba haciendo señas para que se calmara. Relájate Seiya, estamos por recibir unos invitados, eso es todo. Dicho esto, escucharon el timbre. Shirou, ¿podrías ser amable y abrir la puerta? Podía notar que los ojos de su madre estaban llenos de picardía, de una forma u otra estaba esperando que sucediera algo que fuera divertido para ella. Una vez que abre la puerta la ve una vez más, cabello largo y rojo, ojos azules y una sonrisa que podría detener el corazón de la mayoría de los hombres. Esta vez estaba acompañada por otra chica, podía ver todo el ángulo de la tentación. Con cabello largo azabache con una cola de caballo atada con una cinta naranja, tenía ojos violetas, era más alta que Rías y más grande. Shirou no era un pervertido, pero en estos días estaba empezando a dudar de sí mismo. El hecho de que llevara una camiseta negra y pantalones blancos que le quedaban bien a su figura no ayudaba. Buenos días, Shirou-kun. Rías lo saludó. A diferencia de antes, ella no vestía un uniforme escolar, sino una camiseta verde ajustada y una minifalda negra. Me alegro de que te hayas recuperado, no sabía si estarías bien para recibir visitas, pero quería hablar contigo de algunas cosas. Ah. Gracias, ¿cómo estás? Soy simplemente elegante. Ella rueda en su lugar. Como curaste alguna herida, lo único que tuve que recibir fue un purificador de sangre por si las ratas tenían algún veneno. Pero fuera de eso, estoy como nuevo. Ejem. Una pequeña limpieza de la garganta hacia un lado vuelve su atención a la otra chica en su puerta. ¡Claro! Esta es Himeji Makeno. Rías le hizo un gesto a la chica nueva que hizo la tradicional reverencia japonesa. Shirou se apresuró a responder en especie, ella es mi reina y la segunda al mando. Y este es Shirou-kun. Es un placer conocerte. Akeno dijo con formalidad y una sonrisa amable. Es bueno conocer a la que ayudó a Rías aquí a lidiar con el problema de las ratas. No dejó de hablar de ti en todo el día de ayer. No exageres, Akeno. Rías reprendió a su amiga antes de volverse hacia Shirou. Me gustaría hablar contigo y hacerte una oferta. ¿Estás libre? Yo no tuvo tiempo de responder. Shirou. Te invito amigos adentro. Llegó la voz de Iri desde la cocina. Supongo que soy yo. Shirou abrió la puerta para que entraran los recién llegados. Vaya, qué hogar tan acogedor tienes. Akeno comentó, no podía estar en desacuerdo. El sofá simple pero grande, las sillas alrededor del televisor, fotos de la familia por todas partes. Ria se acerca y mira a uno. ¿Esa es tu madre? En la foto estaba toda la familia, incluso su padre. Entonces este debe ser tu padre. Era obvio que tenía una pregunta, pero estaba siendo educada al no preguntar. Sí, soy adoptado. Shirou solo dice. Vamos a sacar eso del camino. Sígueme, por favor. El niño sintió que estaba a punto de entrar en la guarida de un león. Su madre tenía algunas peculiaridades y esta no era la primera vez que su casa tenía visitas. Ella solía llamar a algunos de sus amigos de vez en cuando, pero ahora era su turno. Shirou sabía que habría burlas, su madre había estado esperando esto. Al entrar a la cocina ya sabía que todo había sido planeado. A Shirou le gustaría decir que era porque estaban recibiendo demonios, pero no era eso. La mesa ahora tenía una silla extra con dos de ellos de un lado, en los laterales había una silla para Liz y del otro lado estaba la de él. Y sabía que era suyo porque en el pequeño espacio al otro lado de las dos sillas aisladas estaban su madre sonriente, su hermana gruñona y una criada que no se divertía.
Después de años de no traer amigos, su familia, al menos su madre, estaba planeando explotar esto por todo lo que valía. Por favor, entra, siéntate. Ofreció Irisbiel. Rías y Akeno se miran, luego el rey de la nobleza mira a su compañera pelirroja con una ceja levantada. Sabían que vendrías, campo límite alrededor de la casa. Akeno dio una sonrisa divertida. Ahora no detecté nada y eso habla muy bien de la habilidad del fabricante. Gracias. Iri también sonrió y, por alguna razón, Shirou sintió una sensación de temor. Es bueno ser reconocido por algo que uno hace. Mi nombre es Emilia Irisbiel y soy la madre de esta casa. ¿Quiénes pueden ser ustedes dos? Es un honor conocerte, Emilia-sama. Mi nombre es Rías Gremory, o Gremory Rías si prefieres la tradición japonesa. Rías hace una reverencia cortés y Akeno hace lo mismo. Y Mejima Akeno y yo tenemos que decir que tiene una linda casa, señora. La sonrisa en el rostro de Akeno no cambió, pero Rías tuvo un mal presentimiento. Supongo que se esperaba de tal dama que crió al caballero de brillante armadura que rescató a mi tonto rey. Oh, Shirou no explicó cómo logró un rescate tan atrevido. Por favor, cuéntalo. La sonrisa de Irisbiel no cambió, pero ambas pelirrojas se dieron cuenta, la mujer de cabello blanco y negro comenzaban a llevarse bien. Mamá. Akeno. Las reacciones de ambos adolescentes solo hicieron que la matriarca Emilia y su cómplice sonrieran más, pero hubo alguien que no se divirtió. ¿Puedo preguntar por qué un demonio vino a nuestra casa? Iria exigió saber mirando a Rías. La chica de ojos verdes luego corrige su postura. Iria. Pero antes de que suceda nada más, Irisbiel sube al escenario. Baja el tono, jovencita, son visitas. Sus ojos se clavaron en su hija, no era una sugerencia, era una orden y la joven giró la cabeza y se relajó en su asiento. Bien, ahora discúlpate con ellos. No haré. Iria se quejó. Estos demonios pusieron en peligro la vida de mi hermano. Quiero saber por qué hay un demonio en la casa y luego quiero que se vayan. Si me permites. Rías ofrece. Si bien el peligro para tu hermano vino de los demonios y debería haber evitado que me siguiera, debo admitir que Shirou-kun me salvó la vida. Entonces el diablo baja la cabeza. Esa situación se salió de control porque subestimé la falta de información y sobreestimé al último segundo propietario antes de que yo y mis compañeros se preocuparan por cuidar a Fuyuki. Por todo eso, me disculpo. No. Todos se giran para mirar a Shirou. ¿Shirou-kun? Rías estaba confundida. No te disculpes, Rías, te seguí por mi propia voluntad después de conocer los riesgos. Si quieres culpar a alguien, culpa al mago que fue irresponsable al llamarte. Shirou la miró e Iri dio un pequeño aplauso con una gran sonrisa. Estoy tan orgullosa de mi hijo. Y ella lo decía en serio. Por favor, siéntense. Seiya, ¿podría servirnos un poco de té? ¿Tienen ustedes dos alguna preferencia? Cualquier té está bien. Dijo Rías. Verde si puedes. Era la preferencia de Akeno. Trabajaré en ellos, Irisbiel-sama. Seiya preparó ollas y tazas. Shirou se estaba preparando para ayudar, pero su madre lo detuvo. Todavía estás castigado, Shirou. Su sonrisa no cambió. No es porque esté orgulloso de ti por lo que deberías arriesgar tu vida de esa manera. Baja la cabeza y se sienta en la silla que sabía que era suya. ¿Conectado a tierra? Preguntó Rías. Emilia-sama, por favor, si está siendo castigado. Debería tener más cuidado. Además es la primera vez que está siendo castigado legítimamente. Debo decir que fue una verdadera experiencia. Había burla en su voz. Ara la primera vez. Realmente debe ser un buen chico. Akeno elogió a Shirou, haciéndolo sonrojar. Gracias, Mejima-san. Pero el mérito no es solo mío, Seiya le enseñó cortesía y cómo moverse en la cocina, mientras que Liz lo ayudó a desarrollar un sentido de responsabilidad. Si la cortesía es alcanzar la perfección en la cocina y la responsabilidad es hacer algo que la sirvienta más joven no quería hacer, entonces en realidad era cierto, no es que a Shirou le importara.
Hubo un poco más de charla trivial, no mucho, Iri logró poner a Rías en una situación en la que Akeno tenía que contar la historia desde su perspectiva. Rías estaba a punto de morir, rodeada por una enorme horda de ratas cuando Shirou la convocó. El último ataque de la heredera de la casa Gremory fue literalmente su último esfuerzo. En muchos sentidos, ambos tuvieron suerte. Si Shirou hubiera tardado demasiado, Rías estaría demasiado cansada para ayudar o muerta, mientras que Rías estaba literalmente contra la pared sin escapatoria. Shiro estaba seguro de que si ella no había aparecido, él iba a morir, tal vez llevándose al extraviado con él, pero no tenía nada que causar el daño que necesitaba en ese momento. Gracias, Seiya. La criada empezó a repartir el té, terminó con el de ella y se sentó. Ahora que estamos todos asentados, Irisbiel mira fijamente a Rías. ¿Qué está haciendo la heredera de Gremory en mi casa? Esta actitud era completamente diferente a la anterior, de madre amorosa y ama de llaves. Ahora había alguien más sentado en la mesa. Alguien que conoció la sangre y la muerte de alguna manera, forma o forma. Para Shirou la transformación fue discordante, para ella fue inesperada. Las sirvientas no se sorprendieron. Akeno seguía sonriendo pero ahora estaba rígida mientras que Rías. El demonio pura sangre estaba sonriendo, esto era de esperarse. Es un honor conocer a la esposa del Magus Killer, Emilia Kiritsuru. Asesino de magos. Shirou nunca escuchó el título antes. Iria y las sirvientas lo miraban con rostros pálidos, pero Irisbiel seguía siendo la misma. ¿Por qué llamaste a papá así? El título era siniestro en muchos sentidos. Shirou, Irisbiel llamó su atención. Tu padre se ganaba la vida eliminando elementos peligrosos, la mayoría de ellos personas aborrecibles, que eran un peligro para la humanidad al menos y para el mundo en el peor. Al adolescente no le gustaba eso. Papá mata gente para ganarse la vida. Tenía el concepto de caminar con la muerte martillado en su cabeza y creía en la autodefensa, pero matar para ganarse la vida. No le gustó eso. Para ser más precisos, decidió intervenir Rías. No le gustaba ver a Shirou angustiado. Tu padre es conocido en muchos círculos como alguien a quien llamar cuando alguien está haciendo algo que dañará a inocentes. Él también tiene la costumbre de reclutando a cualquiera que él salve para unirse a su organización. La empresa de seguridad se dio cuenta de que era una tapadera y luego miró al resto de su familia. Yo era el único que no sabía. La frustración se formó en su voz. Eres un chico dulce, Shirou. Seiya mostró su tristeza en su rostro. A diferencia de tu hermana, no necesitabas entrar en este mundo, pero lo hiciste. Nosotros. Solo tu padre y yo. Iri dijo, dejando que su máscara se deslizara un poco. Nadie más tomó la decisión. Iri se enteró cuando decidió ir a la torre del reloj y te lo iba a decir, pero la verdad es que dudé. Y ahora hablé demasiado. Rías suspiró. Lo siento, pensé que lo sabía. Ella mira a Shirou. ¿Fue esa tu primera pelea real? Fue, no importa de todos modos, el extraviado necesitaba ser detenido. Los ojos de Shirou mostraron su certeza. Y sea lo que sea que esté haciendo mi padre, elegí creer en él. Esa es una firme resolución. Rías dijo con una sonrisa antes de mirar a la matriarca nuevamente. Si quieres, puedo irme y podemos hablar en otro momento. Resolver o no, se puede tratar más tarde. Irisbiel miró a los demonios de nuevo, sus ojos ya no mostraban preocupación ni ira. ¿Qué deseas? La pregunta fue directa, pero la respuesta no fue simple ni breve hasta el punto de que Rías se había ido con un plan para la conversación. Ahora la situación era diferente, sabía que Shirou era un mago poco convencional, pero en cierto sentido era demasiado inocente. Con una persona así, piensa Rías mientras crea un círculo mágico para sacar un papel de ella al otro lado conectado a su oficina, es mejor ser directo. Colocó los papeles sobre el escritorio y se los pasó a Shirou. Su compañero pelirrojo no dudó en recogerlos. Había dos tipos de papel. El primero era un sobresellado con un símbolo, letras en dorado que decían Quo en el frente. Lo separó y enfocó el otro paquete de papeles. Era un contrato, contó las páginas y vio que había al menos 5 páginas. Todo estaba hecho a mano y empezó a leer. ¿Qué es esto?, preguntó Iria, perdiendo la paciencia. Las habilidades de Shirou me impresionaron de muchas maneras.
El bisturí que usó para curar mis heridas fue solo una de las armas que hizo, ¿correcto? Rias estaba mirando a Shirou, quien asintió. El resto de la familia sabía de sus habilidades pero no dijo nada. En ese caso, quería extender formalmente una solicitud para que podamos formar un pacto. ¿Qué? Iria se puso de pie de un salto e incluso las sirvientas parecían sorprendidas. Iri solo levantó una ceja. Los términos, dijo Shirou. Es que tú me das materiales y yo te hago armas, tendré que rechazarlas. Antes de que realmente te niegues, por favor termina de leer. Rias pidió, pero Shirou solo levantó una ceja. Observa que no mencioné armas para luchar. Nosotros, los demonios, tenemos un gran problema cuando se trata de nuestra medicina, es lenta en su mayor parte. Muchos demonios murieron en la guerra civil porque no había una forma eficiente de cerrar heridas o curar a las personas con la excepción de las lágrimas de Fénix. Lágrimas de Fénix. Realmente deberíamos conseguirte un diccionario con los términos generales, Shirou. Iri dice, con una sonrisa. Piense en ellos como un elixir de los videojuegos. Esa es una comparación justa. Rias dice y luego se encoge de hombros. De todos modos, creaste algo que podría curarme y luego me permitiste curarte. Eso es lo que queremos y quiero decir, porque el mismo Lucifer estaba interesado. El mismo demonio. Ahora Shirou estaba entrando en pánico. Cálmate, Shirou. Su madre puso una mano sobre la suya. Ese está muerto, ahora es solo un título. ¿Qué? ¿El diablo está muerto? ¿Cómo? Realmente quería un curso acelerado sobre la historia de lo sobrenatural. Básicamente Dios sucedió. Akeno dijo con una sonrisa. De todos modos, el nombre ahora es solo un título. Iri dijo, su sonrisa creciendo. Y su hermano es ese dicho diablo. Rias deja escapar un gemido mientras que Shirou tarda un par de segundos en procesar. Entonces su hermano es el demonio. Shirou hizo comillas con los dedos. ¿Qué significa eso? Él es el jefe de todos ellos. Iri dijo, todavía sonriendo. Ah. Todos se quedaron en silencio esperando una reacción. ¿Qué? Eso es. Liz fue la que preguntó. Sí, quiero decir, su hermano es el rey de los demonios. Mao es el término que usamos. Rias tenía una gran sonrisa en su rostro. Claro, Mao. Por mí está bien. Luego toma el sobre. ¿Y esto? Oh, es una invitación para unirse a la Academia Quo con una beca completa. Rias dijo como si no fuera nada. Otra parte del pacto, me haré cargo de cualquier necesidad educativa que tengas. Está bien. No. Iri estaba frustrado en este punto. ¿Qué estás planeando? ¿Qué quieres decir? El diablo preguntando y ella tenía muchas ganas de perforar sus dientes perfectos. Usted viene aquí ofreciendo un pacto de todas las cosas y ahora matrícula en la escuela más grande del país. La hermana mayor golpeó la mesa con las manos. ¿Cuál es tu diablo del juego? Esta vez no fue reprendida, la matriarca también deseaba saber. Afortunadamente, Rias no tenía malas intenciones. También asisto a esa escuela, de hecho, entraré en mi segundo año el próximo trimestre. No hay reacción de la mayoría, pero Iri inclina la cabeza. Quo se ha convertido, especialmente en los últimos años, en una especie de centro de reclutamiento. No solo nosotros, los demonios, lo usamos, es un lugar donde las personas talentosas del mundo pueden unirse y formar vínculos para ayudarse a sí mismos en el futuro. Eso es una mentira. Iria se abalanzó sobre los hechos. Quo ha sido una escuela para niñas durante generaciones. Sí, pero la división universitaria siempre acepta a todos, y el próximo trimestre la escuela será mixta. Rias también se puso de pie, tanto ella como Illa se miraron a los ojos. Ni el rojo ni el azul retrocedieron. Se está expandiendo y es un lugar que algún día superará incluso a la torre del reloj. Con mundanos. Gente normal corriendo por ahí. Illa encontró eso difícil de creer. ¿Sí? Rias no retrocede. Ya tenemos que escondernos del mundo, más separación solo puede ser mala. Shirou tiene razón al culpar al mago que me llamó primero. Mientras que el extraviado en la línea ley era peligroso y dañino, el hecho es que nosotros casi morimos.
Ninguna de las jóvenes iba a echarse atrás, todavía no iban a soplar, pero si alguien no hace algo lo hará. Shirou mira a su madre, pero la mujer estaba pensando, sin prestar atención a los eventos en su mesa, a que no parecía feliz de dejar crecer el caos, y los demás no se atreverían a desafiar a ella con invitados en la casa. Shirou dirigió toda la atención hacia sí mismo. ¿Cómo guardamos el secreto? La sonrisa de Rías creció. Me alegro de que hayas preguntado. Si por favor abres el sobre, él hace exactamente eso. Poniendo el contenido sobre la mesa, había un papel, pero lo que llamó la atención fue un alfiler. Era pequeño, del tamaño de un clavo, pero brillaba. Lo recogió en su mano e inmediatamente comenzó a usar su hechicería, análisis estructural. Como no tenía nada que ver con su origen o que él lo creó, tomó unos segundos. Antes de que Rías pudiera explicar, Shirou comenzó. Un prendedor producido en masa hecho a partir de los esfuerzos de 10 magus en conjunto con demonios y yokais con el objetivo de identificación. Este fue elaborado hace un mes y encantado la semana pasada por una persona llamada Haken que usó magia yokai. Su propósito es la identificación para aquellos que conocen lo sobrenatural. Es un diseño similar a una flor basado en un girasol. Su análisis no sorprendió a su familia. El pin en sí, junto con el hecho de que tenía muchos colaboradores, fue lo que convirtió a las cabezas de cabello blanco en mirarlo con curiosidad. Para el dúo de demonios fue al revés. La descripción de Shirou había ido más allá de lo que ambos sabían y la sonrisa de Rías creció más durante la explicación. Mientras se recuperaba de su terrible experiencia, hizo preguntas e investigó sobre hechicería y sabía algunas cosas, incluidos los conceptos básicos de proyección, análisis estructural y refuerzo. No podía usarlos, como un demonio tenía otras formas de aplicar refuerzo y la proyección era algo más allá de ella, pero el análisis estructural era algo que su hermano decía que era bueno para el análisis superficial y nada más. Lo que hizo Shirou fue más que superficial. ¿Cómo hiciste eso? No pudo evitar preguntar. Eso fue análisis estructural, una hechicería básica. Iri dijo fácilmente. Sí, lo sé. Pero se las arregló para jadear tanto. Ria se desvaneció, sin dejar de mirar a Shirou. El chico por su parte solo se encogió de hombros. Te dije que no soy como el mago habitual, estoy demasiado especializado. Luego recogió los papeles de Kuo y los colocó en el sobre. Yo creo que no los aceptaré. Me gusta a Onurara, con todos sus defectos. Además sentía que si dejaba la academia caería en mal estado. Sobre eso Ake se cayó y todos la miraron. Se tomó su tiempo para terminar su ti. La academia Onurara tendrá que ser cerrada. ¿Qué? Esta vez Shirou era el que estaba de pie. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Y el personal? Shirou-kun, por favor, cálmate. Rías no quería que se preocupara. Sí, Shirou, siéntate de nuevo para que la pobre niña pueda hablar. Con el aviso tanto de Rías como de su madre, ella lo aceptó. Debido al extraviado y nuestra lucha, la estructura no es tan sólida como debería ser. Explicó Rías. Con el daño que hizo el extraviado, un equipo de especialistas será llamado desde Kioto para ayudar a reparar cualquier daño en la línea ley y mientras se realizan las reparaciones, es una idea terrible tener a alguien cerca. Así que la escuela estará cerrada. Después de todo lo que pasó, Shirou apenas podía creer que ese fuera el final de Onurara. Sí, pero no tienes que preocuparte por el personal. Rías le aseguró. Ellos también fueron víctimas de esto y, aunque no puedo hacerlo por todos los estudiantes, juro por mi orgullo como Gremori que veré a todo el personal empleado para el comienzo del próximo periodo. Allí incluso Ija sintió que no había nada que decir, los demonios se estaban responsabilizando de su desorden y lo estaban limpiando. Shirou elige el sobre una vez más. ¿Esto es por lo del pacto? No. Eso fue porque te quiero cerca de mí. Rías le dijo eso directamente a la cara. ¿Qué? Pero fue a Iri a quien no le gustó. Gremori-san, Iri miró a Rías con sus agudos ojos. ¿Quieres cortejar a mi hijo? ¿Qué? Esta vez preguntó la mayoría de la mesa, solo Shirou y Akeno permanecieron en silencio, el primero pensando profundamente mientras el segundo disfrutaba del espectáculo. Quiero decir, Rías se concentró en recomponerse, no era mi intención. ¿Estás diciendo que mi hijo no es lo suficientemente bueno?
Iri presionó, era solo una provocación, pero nadie además de Akeno podía ver eso. A la reina le gusta mucho su nuevo conocido. No, Emiya-sama, él es sin duda un hombre honrado. Madre. No puedo creer que estés pensando en esa idea. A Iria no le gustaba esta conversación, para nada. Pero Iria, tu hermano rara vez trae compañía a casa. Ahora tenemos una chica que está interesada, y quiero esos nietos. La determinación de la voz de Iris Biel estaba a tal nivel que cualquiera que prestara atención se callaba, era suficiente para que incluso los héroes de antaño la miraran y dijeran dale a la mujer lo que quiere. Bueno. Shirou finalmente dice, haciendo que Rias e Iria pierdan los estribos en ese mismo momento. ¿Qué? Shirou-kun. ¿Lo que está mal? Shirou se sorprendió por los gritos, no tenía idea de lo que sucedía a su alrededor. Pasó los últimos minutos concentrándose en el contrato frente a él y ahora su falta de atención trajo más confusión. Decidí aceptar el pacto. Eso trajo a todos de vuelta al asunto. Rias recuperó la compostura, Iria agarró el contrato y comenzó a leerlo, Iri fingió que ganó la discusión. Después de un rato, dijo el hermano mayor de Emiya. Este contrato durará hasta que la línea de Emiya Shirou se detenga o hasta que las partes lo violen. ¿Estás haciendo un trato con toda su familia? Por supuesto. Incluso si Shirou-kun no pasa su conocimiento, su contribución potencial garantizará la protección y la gratitud de muchos demonios. Ria se estaba poniendo como la benefactora personal de los descendientes de Shirou y como la heredera y futura jefa de los Gremori que van lejos. Incluso mi hermano estuvo de acuerdo en que si se puede producir en masa, entonces eso está más que justificado. Sin embargo, antes de firmar, Shirou volvió a llamar la atención sobre sí mismo. Necesito mostrarte algo. Cuando Shirou se levantó, su familia ya sabía su intención, no era un mago normal y lo que estaba a punto de hacer era el último tabú. No lo detuvieron. Rias y Akeno se levantaron para seguirlos, mientras Iria y Iri los seguían a su vez, para asegurarse de que nada saliera mal. El patio trasero de la casa era grande, una vez hubo suficiente espacio para otra casa más pequeña, pero se construyó un cobertizo. Ese cobertizo era de Shirou y una vez que llegaron a la puerta, giró el pomo de la puerta, el campo límite aceptó a su maestro y permitió la entrada para todos en ese punto. Honestamente, a Shirou no le importaba mucho la seguridad, pero su familia insistió y no tenía motivos para estar en desacuerdo. A menos que estuviera dentro del cobertizo o abriera la puerta, entonces no se abriría fácilmente, repeliendo a todos los invasores con algunas cosas desagradables. Curiosamente la casa contaba con una protección más dócil con tan solo un repelente para rebotar contra cualquier posible invasor y una alarma conectada a su madre, padre y Seiya. Pero su padre era un hombre cauteloso por decirlo menos. Shirou no conocía todas sus dudas y obviamente estaba menos consciente de lo que esperaba, pero entendió que el hombre era cauteloso, la seguridad de la casa lo demostraba. Había alarmas mundanas, suministros de emergencia e incluso armas escondidas en algún lugar. Shirou nunca entendió por qué antes, pero ahora sí. Lo más grande era el otro campo límite, el del barrio, que iba para todos los lados por lo menos 5 kilómetros. No es por nada que Iris sabía que tenían visitas. Una vez dentro, todos pudieron ver cómo se veía el lugar, estaba lleno de armas blancas de todas las formas y tipos. Espadas de todas las culturas, lanzas, naginatas, dagas, cuchillos, hachas, cualquier tipo de hoja que Shirou pudiera investigar e intentar replicar. Shirou se movió hacia el final de la habitación, allí había forja, con martillos, toallas y otros equipos. La mayoría de ellas son armas normales, las especiales están aquí. Abrió una pared detrás de la chimenea, era de fácil acceso ya que no había fuego, pero nadie miraría allí sin saber ya lo que buscaba. Sacando una caja, lo suficientemente grande como para que una persona pueda esconderse dentro, Shirou la coloca en el suelo y la abre. Allí estaba, el emo original junto con otras armas, un katana con funda para la frente, una espada europea de 2 manos, un estoque y una aguja de todas las cosas. ¿Puedo? Rias pidió permiso, Shirou asiente. Sí, pero no toques la aguja. Ese todavía es un experimento y estoy teniendo dificultades para que funcione como quiero. Su compañero pelirrojo se acercó al estoque y lo recogió.
Akeno sabía que su rey tenía algo de entrenamiento con espadas y retrocedió unos pasos. Rías miró a su alrededor y luego comenzó a mover la espada con elegancia y práctica. La espada en sí es elegante, con un mango de plata con un patrón de hojas, era una buena espada, ligera y Rías sintió que había un truco en ella. Una parte de ella quería ponerle maná y ver qué podía hacer, pero no quería ser grosera y también podía ser peligroso. ¿Por qué tienes tantas armas normales?, preguntó mientras hacía la rutina. Entrenando y también traté de poner hechizos en un arma completa, fallé, estrepitosamente. La cantidad de espadas que rompió fue considerable, al menos pudo reutilizar el acero. Así que probé al revés, colocar un arma alrededor del hechizo. Eso también salió mal. Iri dijo con una sonrisa. Todavía recuerdo a Shirou trabajando en los detalles, se observó que hacía algo que podría funcionar durante unos días. De todos modos. Shirou interrumpe antes de que su madre diga algo que lo avergüence. Sé que es posible hacerlo, pero es como hacer un pastel. No puedes simplemente tirar los ingredientes y tener el pastel, hay un orden y otros factores. Se hizo en la forma de colocar el hechizo primero. Por cierto, fue el hechizo curativo de mi madre. Así que cuando me curaste y yo te curé, estábamos usando el hechizo de tu madre. Rías estaba haciendo puñaladas rápidas con el estoque antes de detenerse. Y sería más fácil de mostrar. Shirou va a la pared y recoge un hacha de leñador. ¿Puedes sostenerlo a la defensiva? Seguro. Rías lo sostenía ahora sobre su cabeza en vertical. ¿Qué hará? Sí. Shirou luego da un golpe por encima de la cabeza con el hacha, las cuchillas chocan pero Rías no siente nada. Estoy seguro de que estabas poniendo tu fuerza allí. Ella comenta. Lo estaba. El hechizo en el estoque lo ayuda a absorber todo el impacto, toda la fuerza contra él, en la hoja. Eso hizo que los demonios miraran la espada impresionados, pero también nada que ahora brillaba un poco. El impacto permanece en él por un tiempo, convirtiéndose en luz, pero demasiado lo romperá. Puede ayudar a sobrevivir a los accidentes automovilísticos, pero después de que esa parte se rompa, se dañará demasiado. Eso es increíble, exclamó Akeno. Si pudieras poner eso en una armadura y aumentar la resistencia. Desafortunadamente, eso es lo primero que me pasa mal, hasta ahora solo puedo hacer espadas, cuando se trata de mejorarlas con hechicería. Shirou dijo deprimido, lo primero que hizo una vez que tuvo éxito con el estoque, fue intentar hacer un guante o algo similar, todos los intentos fallaron. ¿Qué? ¿Por qué? Rías también podía ver el potencial. Shirou está muy conectado con el concepto de espadas y déjalo así. Irisbiel trató de terminar la conversación. Pero el no es una espada, ¿o lo es? El concepto de espada es flexible después de todo, y que es un bisturí o un cuchillo sino una espada más pequeña. Él solo puede hacer más con usted presente, Miya-sama. Lamentablemente, sí, necesito estar allí en el proceso de forja y requiere tiempo y mucha energía. Caí inconsciente después de mantener el hechizo durante tanto tiempo. Eso fue lo que hizo que la herramienta fuera menos viable. Fue demasiado difícil de hacer porque la única forma de que sea eficiente es si un maestro de la curación proporciona la fuente inicial. Iré a Kuo de todos modos, un amigo mío va a estudiar allí y no tengo problemas con eso, pero si quieres recuperar el pacto no te juzgaré. El hecho es que no puedo producir más sin arriesgar a mi madre y me niego a hacer eso. Shirou se culpó a sí mismo por eso, más de una vez se preguntó qué tan fácil sería si pudiera usar magia normal. No, la oferta sigue en pie. Rías coloca el estoque en la caja, todavía brilla un poco mostrando que el daño todavía estaba allí. Ella elige la katana a continuación. Tal vez la razón por la que no lograste hacer mejores armas fue la falta de materiales. La mayoría de ellos son de acero normal. Al comenzar otra rutina, Shirou pudo ver que Rías estaba más familiarizada con la katana que con el estoque. Kiba-kun también podría ayudarlo. Akeno comenta. Debido a su equipo sagrado, Shirou pregunta y mientras Akeno levanta las cejas sorprendida, Rías ya adivinó por qué lo sabía. Lo conocí esa noche y vi su espada. Debo decir que un Sacred Gear que puede hacer espadas es un poco frustrante. Shirou, ¿es eso un ápice de orgullo lo que escuché? Preguntó Iri. Tal vez.
No lo sé, realmente desearía tenerlo. Ciertamente facilitaría sus pruebas. No te molestes. La voz de ella atraviesa la fragua. Los engranajes sagrados son solo trucos y atajos. Él puede hacer mejores espadas que tú, pero dudo que pueda usarlas mejor. El comentario fue extraño para muchos, aunque su madre no sabía de dónde venía la certeza de Iria, terminó atribuyéndolo a la fe en su hermano. Rías, por otro lado, lo tomó como un desafío. Sé que Shirou-kun es bueno, pero Kiba también es fuerte. Ha estado entrenando durante los últimos años con el caballero de mi hermano, Okita Souji. Rías se jacta un poco. Pocos japoneses conocían el nombre de Okita Souji, el líder del Shinsengumi, alguien que según los registros históricos murió de tuberculosis. Conocido como un policía y luchador ejemplar con una técnica soberbia, el hombre todavía es reconocido en el país hasta la actualidad. Entonces, Shirou aún ganará. Iria habla seguro. Tendremos que programar un combate uno de estos días. Rías ofrece mientras coloca la katana en la caja. Un pensamiento entra en la cabeza de Shirou mientras lo hace. Ella también fue entrenada por él, tal vez no del todo, pero lo suficiente como para sentirse cómoda con una espada. Es una pena que no haya usado uno. De todos modos, todavía te quiero como mi mago contratado. Cuidaré tu espalda y te daré materiales. Rías le extiende la mano y él no duda en estrechársela. A ella no le gustó eso y se fue, allí no había nada para ella. Iri no tuvo problemas con los acontecimientos e invitó a los demonios a quedarse a cenar. Agradezco la oferta, pero tenemos que irnos pronto. Rías dijo con una reverencia. En vacaciones, me gusta pasar tiempo en el inframundo con mi familia y solo quería hablar con Shirou-kun antes de irme. Ah, pero un buen negocio no puede cerrarse hasta que ambas partes compartan una comida. Nadie supo dónde escuchó eso la mujer, pero se encogió de hombros. Un día tendrás que pedirle a Shirou que te cocine algo, puedo garantizar que vencerá a cualquier otro chef que hayas conocido. Con ese último intercambio y el contrato firmado, la madre y el hijo de la familia Villa escoltaron a los demonios de regreso a la casa y pronto a la salida. Shirou-kun, regresaré un poco antes de que comiencen las clases y una vez que lo hagan, hablaremos sobre el tipo de materiales que puedo encontrar para ti. Rías se inclinó ante la matriarca nuevamente con Akeno siguiendo su ejemplo. Emiya-sanma, si necesita algo, no dude en llamarme. La reina le ofreció un folleto a Iri, quien lo tomó con una sonrisa para mucho miedo de Rías. Por supuesto, Akeno-san, siéntete libre de pasarte si quieres. Creo que disfrutaremos de nuestras futuras conversaciones. Con eso, el dúo se fue y la familia Villa se quedó con sus propios dispositivos. Felicidades Shirou. Apenas cerraron la puerta cuando su madre lo abrazó, por hacer un trato con el diablo. Incluso él sabía que no había muchos padres a los que les gustaría eso. Es porque no saben lo que eso significa para un mago, cualquier padre mago miraría con orgullo, o envidia. Todos los magos, sean magos o lanzadores de hechizos, querían ser los más grandes y convertirse en hechiceros después de todo. Pero eso no importa en este momento. Solo debes saber que, técnicamente hablando, solo superaste al 90% de la población total de Clock Tower. Y sé, Shirou necesita más información sobre lo que es común para magos. Mamá, sobre papá. Si quieres puedo decirte todo, o no y solo decirte que tu padre es un buen hombre. Iris Biel cerró los ojos con una hermosa sonrisa, era una llena de amor. Cuando viajamos, deberías ver a Shirou. Tu padre siempre está haciendo todo lo posible para ayudar a las personas. No siempre tiene éxito, pero hace todo lo posible y lo hace mientras construye una vida para nosotros y para ellos. Había una persona en todo el mundo a la que Shirou le debía todo, su padre. El hombre lo salvó de un incendio, lo acogió y lo presentó a su familia. Cuando su hermana iba a aprender magia, le dio a elegir a Shirou. ¿Quieres aprenderla también? Será duro y peligroso, pero no te obligaremos. Tu hermana tiene que hacerlo, pero tu vida es tuya. Sí, él era un niño cuando le hicieron la oferta, pero si su hermana estaba en peligro, querría entenderlo, luchar contra eso.
Emilia Shirou nunca se arrepintió de su decisión, incluso cuando descubrió que su elemento y origen eran los mismos y que eran incompatibles con la mayoría de las cosas, simplemente rechinó los dientes y encontró su propio camino. No fue fácil y todavía es un trabajo en progreso, pero lo está haciendo. Bien, creeré en papá. Pero ese viejo me debe una explicación. Oh, estoy completamente de acuerdo. Iri era todo sonrisas hasta que llegaron a la sala de estar y miró hacia una puerta en la esquina. Había dos campos de límite a su alrededor, el primero era similar al de su fragua, el segundo era como el hechizo en el alfiler y hacía que solo aquellos con habilidades mágicas pudieran verlo. Iri mira a Shirou de nuevo. Tienes que hablar con tu hermana. Quiero, pero ella todavía estaba enojada y Shirou no podía hacer nada al respecto. Ella no quiere hablar conmigo en este momento. Lo sé, Shirou, pero inténtalo de todos modos. Iri le dirigió una sonrisa triste que casi le rompe el corazón. No quiero que se vaya enojada, puede que nunca regrese, estaba implícito para ambos. Aún quedaban semanas antes de que ella se fuera, pero eso fue más por su propia decisión, no hubo interrupciones reales en la torre del reloj, uno puede entrar y salir de sus cursos cuando lo desee. Vamos Shirou, piensa. Tiene que haber una forma de que me perdone. Una vez más, su mente pasa por el proceso de calmarse y tratar de diseccionar la situación. No podía cocinar, estaba castigado y ya cocinaba mucho para ella en los cumpleaños y otros días. Solo pidiéndolo. No, su hermana no era de las que perdonan tan fácilmente. Lo que necesitaba era un gesto, alguna forma de demostrar que le importaba y que sería cuidadoso en el futuro. Mamá, voy a volver a la fragua. ¿Tuviste una idea? ¿Sí? Nos vemos en la cena. Corrió hacia la fragua e Iris se quedó allí sonriendo. La matriarca luego se sienta y enciende la televisión, estaba en casa y planeaba vivir la supuesta vida de ama de casa y ver una telenovela. ¿Vas a perdonar a tu hermano? No fue de la nada que ella hizo la pregunta, todos los campos limítrofes de la casa eran suyos y podía sentir a todos afuera y adentro. Sabía que ella estaba en la puerta. Volveré, ¿sabes? La hija sintió que necesitaba decir. Solo estoy preocupado. Sé que eres. Se da palmaditas en el lado de la tos y su hija se acerca. Soy demasiado, Shirou, él es demasiado agradable. Esa fue la primera vez que Shirou luchó contra alguien hasta la muerte, extraviado o no. Eso no estaba en el plan, en cualquier plan que desarrollaron en caso de que Shirou deseara profundizar en el mundo iluminado por la luna, había otras formas de presentarle tal situación. Se idearon formas seguras, los objetivos eran una moneda de 10 centavos, una docena. Iris solo necesitaba llamar a su esposo y en unos días Shirou repasaría los conceptos básicos hasta el momento en que tendría que enfrentar la realidad. Ahora eso es imposible. Pero el Emilia más joven era diferente a su familia, no solo por la sangre. No tienes idea de cómo deseaba que ustedes dos no necesitaran aprender hechicería, ese mundo tiene demasiada sangre. Lo siento. Ella dice bajando la cabeza, pero su madre comienza a acariciarla. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa, el mundo es así de cruel. Y ambos sabían que Iris bien lo decía en serio. En sus momentos más serios, la mujer mayor era verdaderamente sabia, en parte gracias a su nacimiento. Como un homúnculo de una familia que estaba tratando de revivir su éxito, y ella era el fruto de su trabajo, pero también era su fracaso. Iris bien nunca sería otra Justiace, una mujer y homúnculo que había poseído verdadera magia, pero que se convirtió en su propia persona. Una buena y sabia madre, algo que el legendario homúnculo nunca fue. Pero en su nacimiento le fueron entregados muchos de los recuerdos. Fue en estos recuerdos, el dolor que trajeron, que la hizo rogar y suplicar hasta que logró convencer a su esposo de que no permitiera el inicio de un ritual que prometía sufrimiento y muerte. Incluso cuando lucharon para detener el desastre, y lo lograron, había ocurrido otro y en medio había un niño, un sobreviviente. Tu hermano es diferente, Iria, lo sabes. Su origen y elemento. Si no lo hubieras hecho, Shirou habría muerto. Iria trató de consolar a su madre, pero no era ella quien lo necesitaba, era tu padre. Pero incluso entonces, el niño que era no es el hombre en el que se convertirá. Iri recordó haber examinado a Shirou después de ese fuego, ese maldito fuego.
Incluso si es una encarnación de espada, eso no es lo que lo convierte en Shirou, no es así. Al menos no solo. 3 elementos estaban allí en ese día oscuro. Iris bien lo recordaba como si fuera ayer. El niño que sobrevivió, el fuego maldito que lo quemó y la vaina que lo salvó. Avalon. Iria susurra el nombre con reverencia. En cierto modo, ir a la torre del reloj es peligroso porque era una anomalía, pero si se descubre que no sería imposible hacer a alguien como ella, si la información de que Shirou tenía Avalon se filtrara a la comunidad sobrenatural en general, habría mucha gente tratando de poner sus manos en un espécimen tan único. ¿Vas a contarle sobre eso? No es como un Sacred Gear, no se puede detectar tan fácilmente, no a menos que el rey Arturo decida regresar de entre los muertos. Es divertido para Iya, que fue el que mostró más signos de ser una anomalía, mientras que Shirou fue el verdaderamente extraño. Los Sacred Gears eran cosas que aparecen cada 2 días, muchos han sido estudiados. Los efectos de Avalon y su constante exposición en un ser humano, eso era nuevo y peligroso, pero Shirou no era el verdadero dueño y, gracias a eso, no eran tan frecuentes. Excepto por el hecho de que Shirou nunca se enfermó desde que comenzó a vivir con ellos, pero eso era algo tan pequeño que nadie se molestaría en preguntar. Iya, ¿por qué vas a la torre del reloj? Porque en realidad, nunca mostraste interés en la raíz. El origen de todas las almas humanas. ¿Fue una creación de Dios? ¿O el planeta? Se dice que los hechiceros lo tocaron y obtuvieron grandes poderes, pero alcanzarlo de verdad es convertirse en un dios con todo el conocimiento que existe, y ese era el objetivo de todos en la torre del reloj. Pero en un mundo donde los dioses corren en manadas y los monstruos eran algo común, había rumores de que tal vez ni siquiera existieran. No me importa. Iya negó, sin apartar los ojos de los de su madre. Pero no me gusta el estado en el que se encuentra el mundo en este momento y quiero saber cómo solucionarlo. Iri estaba segura de que había más, pero también prometió hace mucho tiempo que, cualquiera que fuera el camino que su hija quisiera tomar, la dejaría. Shirou todavía está trabajando en algo en el patio trasero, no ha terminado, pero si quieres irte ahora. Iya decide irse, no tenía sentido enojarse y su tiempo era corto ya que todavía planeaba irse. Al abrir la puerta, ve a Shirou trabajando, había una caja de herramientas a su lado con herramientas a su alrededor, pero en lo que estaba trabajando era algo que ambos comenzaron juntos pero que nunca lograron terminar. Un telescopio puede parecer simple y fácil de hacer, pero no se suponía que fuera un telescopio normal, sino el resultado de los esfuerzos de Shirou e Iya por hacer uno que pudiera atravesar las nubes e ignorar las luces del mundo para observar las estrellas en cualquier momento. Hora y en cualquier momento. A la hermana mayor siempre le gustó mirar las estrellas, era su hobby y durante años tuvo dificultades en las ciudades pero siempre lo disfrutó. Pero la creación de un telescopio capaz de perforar las nubes tenía algunas implicaciones inquietantes, como puede hacer nubes, puede hacer paredes, como señaló Liz cuando comenzaron el proyecto. Iya tenía 16 años en ese momento y entendió la importancia de la información. Shirou, de 13 años, no, pero Iya estaba demasiado avergonzada para explicarlo. Fue su primer trabajo juntos, Iya trató de ayudarlo a hacer sus espadas y él trató de ayudarla a desarrollar su alquimia, pero no tenían compatibilidad en sus oficios. Necesitaba hacer el material ella misma, aunque se negaba a hacer homúnculos en consideración a la mitad de su familia, pero aún podía trabajar en la transmutación, era lento y la razón principal por la que se iba, ya que la parte de su familia que trabajaba en la alquimia enfocada solo en el homúnculo, quería expandir sus horizontes. Por supuesto, hubo intentos de su parte para tratar de hacer diferentes tipos de metal para que su hermano trabajara con ellos, pero la forja era complicada, incluso si ella le daba un metal mejor que el hierro o incluso el acero, la dificultad de forjar los diferentes metales era simplemente aleatoria. Ya que sus puntos de calentamiento eran demasiado diferentes o eran demasiado frágiles. Ni siquiera en combate podía ayudarla. En lugar de luchar directamente, Iya optó por el alcance, mientras que para Shirou se sugirió que siguiera el camino de la espada y que estuviera lo más cerca posible. Por supuesto, los hermanos eran iguales en sus problemas. Shirou trató de hacer cuerdas para que su hermana aplicara su magia y evitara la necesidad de usar su cabello y lo logró, hasta cierto punto.
Su cabello todavía puede hacer mejores familiares en comparación, y tuvo que usar más mana con ellos para cualquier cosa. De vez en cuando, ambos hermanos intentaban una y otra vez hacer algo el uno para el otro, pero nunca nada se sentía bien o era realmente completo y, mientras pasaban los años, ambos seguían intentándolo. Ver a Shirou trabajar en su telescopio hizo que se preguntara dónde estaba el viejo. Conociendo al pelirrojo, debe haberlo puesto en algún lugar de su taller y ella simplemente nunca se dio cuenta. Por un tiempo, ella se queda allí y lo observa trabajar. Las herramientas que estaba usando eran cosas viejas que encontró en el garaje cuando se mudaron. Después de comenzar a aprender hechicería, Shirou decidió arreglar las herramientas. Quitar el óxido no fue difícil para él y los usó para cuidar el auto y cualquier cosa en la casa que necesitara reparación. Él acababa de terminar de montar el telescopio por completo y ella decidió dar a conocer su presencia. No puedo creer que hayas guardado esta vieja cosa. Shirou se sorprendió por la repentina aparición de su hermana. Iria choca contra el telescopio y se habría estrellado contra el suelo si no hubiera logrado atraparlo. Baste decir que Iria se divirtió. El telescopio en realidad era más pequeño de lo que recordaba, o creció. Mirándolo ahora, ella era más alta que él. ¿Qué estás haciendo? No dispuesto a rechazar un caballo dotado, Shirou simplemente acepta que su hermana le está hablando. Londres es mucho más industrial que Fuyuki y la torre del reloj puede ser estresante. Quiero terminar esto para que puedas ver las estrellas allí. Asintiendo y aceptando todo lo que su hermano decía, Iria se acerca y comienza a ver su trabajo. Mecánicamente estaba bien, Shirou lo ensambló nuevamente a la perfección, pero el lado mágico fue la razón principal por la que no trabajaron en él. Eres lo suficientemente mayor para saber lo que Liz quería decir hace años. Ella afirma con una sonrisa. Tuve esta idea. ¿Qué pasaría si usáramos esto como una cámara y la lente estuviera en el edificio más alto? Entonces, lo único de lo que debemos preocuparnos es de los campos límite para proteger la lente y el hechizo en ella puede ser el que deseas. Hecho antes. La explicación de Shirou omitió muchos detalles, tampoco estaba considerando los peligros o las implicaciones de tal equipo. No lo estaba viendo desde el punto de vista práctico, piensa Iria, lo está viendo simplemente como una forma que usaré y disfrutaré. La hechicería estaba cerca de lo mundano. Para cerrar de alguna manera que hace milenios existía el temor de que la artesanía perdiera su potencia cuanto más se acercaba la tecnología a lo fantástico. Afortunadamente, eso nunca sucedió, pero lo que Shirou sugería era la creación de un mini telescopio con capacidades de alta tecnología, simplemente colocando una lente en el edificio más alto. O realmente no ve las implicaciones, buenas o malas, o confía tanto en ella. Para todo eso, en realidad necesitamos una segunda lente y apestas para encantar. Ella bromeó. Lo sé, pero pensé que podría ser una segunda lente una vez que tuviera las medidas exactas del telescopio, que me delató. Shirou sabía que ella ya había captado su mentira por su sonrisa. Eres el peor mentiroso del mundo. Ella lo encontró divertido y entrañable. ¿Por qué lo montaste? Quería hacer que funcionara, para disculparme. Cuando pensé en una segunda lente, la cosa ya estaba configurada correctamente. Trabajó con cuidado, no quería dañar su pequeño proyecto. Iria estaba preocupada por su hermano, era demasiado bueno y cualquiera podía aprovecharse de eso, especialmente ese demonio. Shirou, ¿puedes prometerme algo? Claro, Iria. Solo pregunta. Sin dudarlo de nuevo, ella espera que su disposición no sea su ruina. Prométeme que no te convertirás en un demonio. Eso lo sorprendió. Ya rechacé la oferta. Pero ella lo hará de nuevo algún día. Ella lo interrumpe, los ojos llenos de pasión. Solo, prométeme, no importa lo que ella haga, suplique u ofrezca, no te convertirás en un demonio. El pelirrojo pudo ver que la promesa significaba mucho para su hermana, no sabía por qué pero lo descartó como una simple preocupación. Claro, Iria. Te prometo que no dejaré que nadie me convierta en un demonio. Con esa seguridad Iria le regala a su hermano una sonrisa amable y llena de alegría. Ahora solo tenemos que ponernos a trabajar en esto. Los hechizos que haces aún deberían funcionar, solo necesitamos encontrar otra lente y luego puedes colocarla en un edificio en algún lugar. Bueno, podemos hacer uno. Ella lo agarra por el brazo. Oí. Iria, cálmate.
Ella estaba usando demasiado para llevarlo a su forja. Nada de eso, tenemos trabajo que hacer y no va a ser fácil. ¿Cómo estás con el vidrio, Pai? Mejor voy a buscar las cosas a mi taller. Empiezas con la forja y así comenzó el proyecto de los hermanos Semilla, un último esfuerzo de amor antes de partir. Irisbiel observa a sus hijos entrar a la fragua, suspira pensando en el desastre que fue todo. Shiro iba a entrar en un pacto con un demonio, y no cualquier demonio sino un Gremori de todas las cosas. El significado y las implicaciones eran tantos, que no pudo evitar sentir que se avecinaba un dolor de cabeza. Cogiendo su teléfono, comprueba si hay mensajes nuevos. Maya, la segunda al mando de su esposo, le envió una respuesta. Aparentemente, Kiritsugu estaba nuevamente en uno de esos trabajos, esos en los que desaparece durante días o semanas en un momento en lo profundo de otro reino, literalmente, otro reino de la realidad. Por el mensaje que recibió, él había ido a algún lugar de América para hacer frente a una crisis azteca. Por el amor de la bondad, uno pensaría que con tantos bienes en el mundo, ya se habría ido caput, piensa mientras se dirige a su habitación pasando a Seiya, quien solo hace una pequeña reverencia. A Iri no le gusta que la traten con reverencia, pero la criada Seria hizo el gesto de vez en cuando. No importaba, si su esposo estaba ocupado, ella necesitaba prepararse y cubrir las bases de su familia. Rías Gremori se veía y actuaba bastante decentemente, y el archivo que recibió de Maya indicaba que era una chica afortunada, pero no mala, un poco malcriada, pero eso es más como la norma cuando se trata de esta generación de demonios. Hubo un tiempo en que los demonios eran muchos, surgiendo de las profundidades del infierno, sus nacimientos fueron influenciados por su creador, Lucifer, luego murió. Sin su amo, tal vez por diseño o tal vez porque el tiempo pasó y los métodos utilizados perdieron efecto, los demonios comenzaron a tener un gran déficit en su número de nacimientos. Existe el argumento de que fue porque vivieron vidas demasiado largas y ese era el orden natural de las cosas, y el Mao original estaba jugando con los nacimientos hasta su muerte. Para ese argumento los ángeles caídos, los yokais y muchas otras criaturas longevas, fueron el contrapunto ya que nunca presentaron el mismo problema, incluso se teoriza que los ángeles normales también se reproducirían normalmente si sus políticas no fueran estrictas. Durante la guerra, ambos bandos pudieron reponer fácilmente sus números, luego las cosas cambiaron, los demonios perdieron a sus líderes y Dios mismo se fue. Una guerra eterna de repente se volvió mucho más finita. Ahora Irisbiel podía estar de acuerdo con el argumento de los descendientes, los herederos directos de los 4 que Maous tenía para continuar la guerra, incluso si no le gustaba. El cielo estaba dividido con más caídos emergiendo por minuto, Dios estaba herido, pocos sabían incluso ahora que estaba realmente muerto y siempre tenían los ejércitos más versátiles. Todo eso y considerando que no sabían, que sus propios problemas avivaron el fuego, duró hasta que se notó la presencia repentina de una tasa de natalidad más baja. Una vez que se descubrió, condujo a una guerra civil que los llevó casi a la extinción y ahora, cada vez que nacía un nuevo demonio de sangre pura, lo trataban como un evento importante e hicieron todo lo que consideraron necesario para ellos. Dejando escapar otro suspiro, Iri entró a su habitación, la cama era enorme tanto para ella como para su esposo, excepto que se encontraban tanto en el exterior que en realidad nunca la usaban. La habitación en sí era tranquila y acogedora, había un armario lleno de ropa, una estantería llena de libros de su lado con una lámpara para leer de noche. El lado de Kiritsugu tenía una computadora portátil y algunas revistas de motocicletas. Ella está feliz de que él tuviera un pasatiempo, si solo trabajara, se volvería loco. Sobre su cama había una pintura, era la imagen de un castillo rodeado de bosques. Si alguien que conociera su historia lo mirara, supondría que era un recuerdo de su hogar, odiaba ese lugar, pero era una buena tapadera. Los padres de la familia Milla acordaron absolutamente una sola regla: no hay armas en la casa. Antes, la regla era sin armas, pero una vez que sus hijos comenzaron a estudiar hechicería, eso se volvió difícil para Shirou. Se para en la cama y saca el retrato, la caja fuerte detrás también tenía su propio conjunto de campos delimitadores con alarmas de muchos tipos y muchas alternativas letales para cualquiera que no fuera de su familia.
Los campos eran tan peligrosos que cada miembro usaba un poco de su sangre para evitar accidentes de cualquier tipo, incluso si no sabían sobre la caja fuerte, así de peligrosos eran los campos. Pero el verdadero peligro estaba dentro. Irisbiel se mordió la panza y colocó un poco de sangre en una esquina específica de la pared, insertó el código digital, luego el código manual y luego hizo un movimiento con sus buscadores, usando la sangre de la misma herida que estaba en la pared. La caja fuerte se abre y revela otra caja fuerte, esa que solo necesita el uso de su huella dactilar, y tenía un campo que mataba a cualquiera que no tuviera sangre en sus manos, con la ventaja adicional de explotar si la huella no era suya. Marido. Dentro había un montón de cosas diferentes: documentos, dinero, pasaportes, lingotes de oro eran carnada. Si por alguna razón su casa fuera violada, sus defensas abrumadas y la caja fuerte abierta, esto disuadiría las sospechas, pero la bóveda era más grande de lo que realmente parecía. Su verdadero premio estaba en la pared falsa en la parte de atrás. No era lo que Irisbiel vino a recoger, era un pequeño libro. Una vez que lo tiene en sus manos, se sienta en la cama y pasa las páginas tratando de encontrar un nombre. El libro tenía los nombres de muchos aliados a los que los semillas podían llamar con los medios para llamarlos. Teniendo en cuenta la situación diabólica, necesitaba a alguien específico para verificar el carácter de Rías Gremory. Un demonio de la confianza serviría, pero de todos modos nunca tuvieron muchos tratos con ellos. Afortunadamente, Kiritsugu tenía otros amigos en lo sobrenatural. Al encontrar el nombre, toma notas en un blog de notas al costado y arranca la página. La llamada solo se hará en un quemador, no hay razón para darle su número a esa persona. El pequeño libro vuelve a la caja fuerte y lo cierra fácilmente ya que todos los sistemas estaban conectados, y sale de su habitación para pedirle a Liz que compre un teléfono desechable. Desafortunadamente sus medidas de seguridad trabajaron en su contra en un pequeño aspecto: no les permitía comprobar el peligro dentro de la caja fuerte. Habían pasado casi 10 años desde que fue forjada, 10 años conectados a una línea ley, alimentándose lentamente del maná. ¿Cómo fue hecho para ser? Había una vez un plan para una guerra. El plan fue detenido, muchas de las herramientas destruidas, pero esto no fue así. Tanto la madre como el mercenario sabían que algún día podría ser útil. Era una esperanza nacida de un sueño imposible. Lo que no sabían era que su esperanza le dio al objeto la oportunidad de recolectar maná. Ya estaba pecando en un brillo dorado, preparándose para ser usado. Tal vez no para lo que estaba destinado, pero quería que se usara. Después de todo, la copa era un santo grial y su función es provocar un milagro. Pasan los días y ha llegado el momento de que la hija de la familia Milla extienda sus alas. Toda la familia menos el padre, que todavía estaba en uno de sus trabajos, se movió para reunirse con ella o para despedirse en el aeropuerto. Afortunadamente y desafortunadamente, la pequeña ciudad de Fuyuki aún no tenía su propio aeropuerto. Tal vez en el futuro, pero no en ese momento. Sin embargo, fue una suerte que a la familia no le importara pasar un par de horas más juntos. Ayudó el hecho de que la conductora fuera Liz en lugar de Iri. El viaje fue tranquilo, iban en una furgoneta estándar más sencilla en la que cabía toda la familia y el equipaje. En el frente estaban las sirvientas con el resto de la familia en la parte de atrás, Iri queriendo pasar más tiempo con sus hijos. También era hora de que ella se fuera, mientras que Kiritsugu y los demás eran los primeros en su operación. Ella era la contadora. Desafortunadamente, el mercenario no pudo regresar a Japón todavía. La situación en América del Norte se resolvió y regresó a la Tierra sano y salvo, pero una vez que escuchó lo que le sucedió a Shirou, decidió hacer planes para ayudarlo. Con la protección del vástago de la casa Gremory, tenían tiempo y el padre quería ayudar a su hijo a establecerse en el mundo iluminado por la luna de la mejor manera posible. Formación, estudios y un objetivo. Eso era lo que necesitaba, pero también necesita establecer las mejores condiciones posibles, sin mencionar liderar una organización de seguridad. Llevaría tiempo, pero lo haría por su hijo. Iri no estaba en desacuerdo con su esposo, y apresurarse a resolver el problema no es una buena idea. Shirou no es ella y necesitaban otro enfoque para él. Incluso ahora, mientras habla con sus hijos, no puede evitar pensar: él es demasiado amable para este mundo.
cómo deseaba que sus hijos vivieran una vida normal. El propio Shirou también estaba disfrutando del viaje, tratando de no pensar que una vez que terminara se quedaría sin su hermana, su madre y una de las mujeres que lo criaron por primera vez en su vida. Estaba acostumbrado a que su madre viajara con su padre, pero esta era la primera vez que su hermana y Seiya iban a estar lejos por un largo periodo de tiempo, incluso cuando su padre estaba entrenando a su hermana, solo estuvieron fuera por un par de semanas. A la vez, ahora estará solo en casa con Liz, una perspectiva que no era desagradable pero sí extraña. Shirou literalmente no puede recordar su vida antes de su familia y ahora la mayor parte está fuera de casa mientras él se queda. Le hizo preguntarse, ¿qué haré? No solo en ese momento sino también en el futuro. El pelirrojo no era de los que pensaban mucho en el futuro, pero por primera vez lo hizo y no tuvo respuesta. Eso no le impidió disfrutar de este último viaje. Seiya estaba al lado de su hermana, observando las interacciones entre su ama y sus hijos, sus ojos ignorando el camino por completo y confiando en la habilidad y preocupación de su hermana. La casa seguirá allí una vez que regrese. No sabía cuánto tiempo se quedarían en Londres, los tiempos de estudio en la torre del reloj en realidad los definían sus propios alumnos. Uno puede quedarse, unirse a un departamento y luego irse sin problemas, pero también pueden quedarse en bases más permanentes para reunir recursos, prestigio y dinero. La sirvienta mayor estaba 100% segura de que a Ira no le importaba nada de eso. La nobleza de la torre del reloj también era una de las peores personas del planeta. Sabotaje, puñaladas por la espalda, asesinato, experimentos inhumanos. Hay una razón por la que Kiritsugu insistió en que ella estaba preparada para ir a ese lugar y que Seiya la acompañaba. Incluso hay planes de extracción rápida y agentes que trabajaron para él en posiciones para ayudar o llamar en caso de que algo suceda con ellos. Los protocolos de emergencia eran tantos que ya estaban definidos los mercados en los que compraría comestibles y sus recomendaciones sobre dónde iría. Podría pasar un tiempo y relajarse. Emiya Kiritsugu se ganaba la vida cuidando a los magos y estaba tomando todas las precauciones en caso de que se descubriera el nombre de ella. Seiya no estará sirviendo en Iyei en el exterior, estará sirviendo al último sobreviviente de una familia muerta, Iyasbiel Bonen Severn. Hoy Shirou cocinará la cena. Liz ya estaba pensando en lo que iba a comer más tarde. Ese fue un intento de ella para evitar pensar en temas desagradables. Shirou no era el único que iba a estar separado de su hermano por un largo periodo de tiempo. Mirando a Seiya por el rabillo del ojo, la hermana de pelo corto tuvo que contenerse para no romper el volante con su fuerza sobrehumana. Respira hondo discretamente y se concentra en la carretera. Cuando se hacen homúnculos, no son tan diferentes de un personaje de un videojuego, tienen puntos de atributos que deben distribuirse para ejercer su función principal. Seiya fue creada para ser asistente, es capaz de realizar tareas complejas con facilidad, tiene un alto grado de conocimiento tanto en tareas simples como en hechizos de apoyo que incluyen la curación complicada y la creación de campos límite. También fue excelente en la administración y una cocinera hábil. Liz Reed era lo opuesto a su hermana y ella lo sabía, donde la anciana estaba hecha para ser un ayudante multifuncional y hábil, Liz era el músculo. Puede levantar un auto pequeño sobre su cabeza y su alabarda favorita, el equivalente a un niño enamorado entre un hacha y una lanza, era lo suficientemente pesada como para dejar una huella si caía al suelo. La mujer de cabello corto en el auto nunca envidió a su hermana y sabía ciencia cierta que Seiya tampoco la envidiaba a ella. Ambos son las dos caras de la misma moneda, el cerebro y la trifulca, ella pega y Seiya la mantiene. Pero ahora se están separando por primera vez desde que Irisbiel los salvó. Iban a estar lejos el uno del otro, Seiya en Inglaterra y ella en Japón. Tomando otra respiración profunda, comienza a estacionar el auto. Llegaron al aeropuerto, hora de despedirse. Entonces Liz siente una mano en su hombro, era la de Seiya y la hermana mayor le dedica una pequeña sonrisa. No iba a ser un adiós, iba a ser un hasta pronto. Una vez aparcado el coche y sacado el equipaje de la charla disminuida, estuvieron un rato en la recta final. Los aeropuertos solían estar llenos de gente y este no era la excepción, ya sea por negocios o por placer había muchos que llegaban y salían, sin mencionar al personal del centro comercial del aeropuerto y, por supuesto, la seguridad.
Japón es uno de los países con mejor seguridad del planeta en lo que respecta a sus aeropuertos. Si algunos tenían algún tipo de contrabando en sus equipajes, había muchas posibilidades de que lo encontraran y confiscaran. Eso se aplicaba más a aquellos sin magia. Ninguna máquina sería capaz de pasar por un campo límite bien ubicado que obtuvo el sello de aprobación del mismísimo Magus Killer. El hombre usó tantos tipos de armas que si no hubiera tenido tales precauciones, él y sus asociados habrían sido arrestados 100 veces. Finalmente este pequeño viaje familiar llegó a su fin, al menos para dos de ellos. Ambos hermanos menores no querían que el resto de su familia se fuera, podían entenderlo y vivir con eso, pero eso no significaba que lo quisieran. La hermana mayor de Miya tampoco quería ir, no realmente, pero tenía que mantener sus creencias, y había cosas que solo podía obtener en el exterior. Cuando llegó el abrazo, le devolvió el abrazo a su hermano, ahora era un poco más pequeño que ella, solo un par de centímetros. Si crece un poco más lo llamo Oni-chan. Sería un buen chiste. Una vez terminados los abrazos y las despedidas, los miembros mayores de la familia se mudaron. A ella le hizo gracia que los hermanos mayores se fueran del nido mientras los menores se quedaban en casa. Pero las parejas tenían sentido, y ella admitiría, aunque solo fuera para sí misma, que es una vaga. No le gusta limpiar su cuarto, ni hacer quehaceres ni nada parecido. También está el detalle de que ella fue una de las peores cocineras de su familia, solo perdiendo ante su padre en ese departamento. Si Liz fuera la que iba con ella, existe una alta posibilidad de que ambos estuvieran haciendo lo mínimo y viviendo de comida para llevar. Su madre nunca permitiría eso. En cierto modo, Shiro es lo opuesto a su hermana, la responsable de las cosas de la casa, y con él, Liz puede hacer lo mínimo y mantenerlo alejado de los problemas. Ella siente lástima por el tonto que por alguna razón se pelea con ella. Trata de permanecer en una sola pieza, Shiro. Ella le da a su hermano una última sonrisa. Vuelve pronto Iria. Fue la petición de la pelirroja. Y con eso Iria, Iris y ella van a la puerta para su vuelo. La fila era enorme, muchos turistas marchando por diferentes aviones con sus maletas, pasando por máquinas de rayos X. Disculpe, señorita. Uno de los oficiales de seguridad la llama, era un hombre con una cara olvidable, pero el hecho de que llamó casi la hizo saltar del pánico. Ha fallado un campo límite. Su padre iba a matarla. ¿Cuántas veces la hizo revisarlos una y otra vez? ¿Podrías abrir este maletín? El hombre, con otros dos cerca de él por si acaso. Iria suspiró y se preparó para explicar. Una vez que abrió la bolsa morada, la sonrisa en su rostro era enorme. Era el telescopio, no era que se olvidara de algo o se equivocara, la máquina simplemente lo confundió con otra cosa. Una vez que se comprobó, el hombre inclinó la cabeza. Perdón por el problema. No, está bien. Estaba atolondrada de que la cosa terminara a tiempo, para ella nunca iba a ser un problema. Juntándose con su madre y Seiya, los tres embarcan en el avión. Iris se dispuso a tomar una siesta mientras ella empezaba a leer un libro. Parte de ella estaba emocionada de comenzar su viaje, iba a poner y aplicar todo lo que sus padres le enseñaron para cambiar el mundo, para hacerlo más seguro para su familia. Sí, Idjesbiel von Einsvern estaba lista, sus ojos se agudizan cuando piensa en todo lo que tendrá que hacer. Londres es solo una pequeña parada, la torre del reloj es solo una pequeña parada, algo por lo que su familia no debe preocuparse. Idjesbiel tiene sus propios planes, pero primero deberá ponerse en contacto con algunos amigos que hizo en viajes anteriores. El sol aún no había salido, pero sus ojos ya estaban abiertos. Shiro respiró hondo y comenzó su ruta matutina, flexiones, abdominales y luego al baño. No había necesidad de apresurarse, era temprano y ya no había muchos en la casa. Una vez que todas sus necesidades están cubiertas, se dirige a la cocina. ¿Qué hacer hoy?, se pregunta a sí mismo. Como él era el único cocinero en la casa, necesita hacer suficiente para dos y el horario tendrá que cambiarse ya que hoy es un día especial. Liz trató de ayudar una vez a hacer café, tiene prohibido el acceso a la cocina. Shiro. Oye a la mujer de pelo corto. Todavía estás prohibido. No se iba a arriesgar. Al menos déjame dejar los platos. Liz entra a la cocina, todavía en pijama. Bien. Ella no se levanta tan temprano por lo general. No deberías hacer demasiado hoy, Shiro. Hoy es tu primer día de clases.
Sí, era abril y Kuo siguió el mismo calendario y formato que la mayoría de las escuelas japonesas, pero con muchas adiciones debido a su formato único. Durante la última semana esperó a que Rías hiciera algún tipo de contacto, ella le envió un regalo en forma de un nuevo celular con su número ya guardado y una pequeña nota. Hablamos en la escuela. Ya tenía un teléfono nuevo pero no iba a tirar el regalo, así que donó el viejo y simplemente aceptó que era parte del pacto. Por cierto, no es necesario que me hagas el almuerzo hoy. El cerebro de Shirou se detuvo ante ese comentario. Espera, ¿qué? Liz, no necesitas comida para llevar, puedo. Conseguí un trabajo. La sonrisa en su rostro estaba llena de orgullo. Oh, no sabía que estabas buscando uno. Shirou comentó. Sí. No puedo quedarme aquí solo ya que vas a estar fuera. Será aburrido. Él no puede estar en desacuerdo con ella allí. El desayuno fue mayormente un asunto silencioso, pero Shirou estaba feliz por Liz. Se negó a divulgar los detalles, diciendo que se lo diría después de su primer día y si se quedaría en el trabajo. Shirou decidió simplemente encogerse de hombros y aceptar su elección. Como Liz iba a su propio trabajo, Shirou decidió hacer un bento para ella también. Estaba totalmente de acuerdo. Por el tiempo que pasaron sin su hermano mayor, Shirou sabía que Liz se estaba poniendo inquieta. Tenían algunos juegos y ella podía ayudarlo con el combate, pero eso no podía hacer mucho. Pensar en el combate le hizo pensar en el club de Kendo. Al menos ahora no necesito explicar que se iba, solo espera que Rías haya llegado y haya conseguido un trabajo para su sensei y todos los demás. ¿Está el tigre en Kuo ahora? Oh, Dios, tendré esa conversación de todos modos. Shirou. Liz lo saca de la preparación de los bentos. Tienes que empezar a prepararte. Llegarás tarde. Mirando el reloj en la pared, se da cuenta de que ella tenía razón. El tiempo pasó volando y apenas se dio cuenta. Gracias, iré a prepararme. Te llevaré a la escuela hoy, así que no te preocupes demasiado. A diferencia de cuando su madre hizo la oferta el último día de su escuela anterior, Shirou solo sonrió y dijo, seguro. En su habitación, comienza a arreglarse y una vez que termina, se para frente a un espejo de cuerpo entero. Su nuevo uniforme estaba perfectamente puesto, el blazer negro cubría la camisa abotonada, pantalones negros a juego y una corbata de cinta negra. Los zapatos marrones que consiguió estaban un poco ajustados, pero nada que no pudiera ignorar. En general, ahora estaba listo para irse hasta que sintió que alguien jugueteaba con su cabello. Realmente deberías empujarlo hacia atrás, ¿sabes? Liz estaba allí y se dio la vuelta. Estaba vestida con jeans y una camisa de manga larga con botones, era suficiente para cubrir malos pensamientos. Y siempre digo que me haría quedar como un imbécil. La mujer se encoge de hombros y se saca la corbata. Liz, no te conviene, dijo mientras abría dos botones de su camisa, dejando al descubierto una camisa negra. Mejor. Se mira a sí mismo de nuevo y suspira. No era el uniforme propiamente dicho, pero era lo suficientemente bueno. Mirándolo ahora estaba casi vestido como si fuera a ir a Murara, el color era diferente pero casi podía ver su viejo uniforme. Va a extrañar su antigua escuela y eso lo sorprendió un poco. Shirou toma una bolsa y va con Liz al auto, iban a usar el Dairy, a ella no le importaba. El viaje fue corto y tranquilo, una vez que estuvieron lo suficientemente cerca como para ver a los estudiantes que Liz lo decepcionó. Shirou lo llama, buena suerte. Te veo pronto. Ella se fue antes de que él pudiera decir algo. Debe estar muy emocionado por el trabajo. Shirou sonríe, está feliz de que haya encontrado algo que hacer. Con eso, marchó hacia las puertas de Kuo, había muchos estudiantes entrando y la seguridad, antes de cruzar las puertas lo olió. Había un campo límite alrededor de la escuela, no solo porque era fuerte con muchos olores diferentes, lo que significa que fue hecho por diferentes seres. El olor de Rías estaba mezclado, y también había otros, ninguno demasiado desagradable. El olor a fuego quemando el bosque, el olor a agua salada, el olor a algo más, no puede identificar el último correctamente. Pero todo eso lo hizo estar seguro de algo más, había más demonios en Kuo, cada uno de esos olores era similar al de Rías en ese grado. O, también había otros olores más débiles, pero no eran los principales atados a la barrera. Shirou.
Oye una voz familiar y se da la vuelta para ver a su amigo, Ryudo Issei. ¿También te las arreglaste para unirte a Quo? Quiero decir, por supuesto que lo hiciste. Issei, es bueno verte. Los dos amigos se dan la mano. ¿Escuchaste lo que le pasó a Murara? Pensar que había tal riesgo de incendio por una tubería de gas dañada. No sabía que esa era la razón. Casi no puede creer que esa fuera la excusa que usaron. De todos modos, me alegro de ver otra cara familiar por aquí. Vi a algunos de nuestros colegas por aquí, pero había demasiada gente, no pude contactarlos. Estoy feliz por eso. Y también miedo de que muchos miembros del club de Kendo estuvieran aquí y él tuviera que decir: lo siento, pero me voy, o no me uno. Vamos, la ceremonia de apertura está comenzando. La mayoría de las aperturas son en gimnasios o pasillos, pero Quo las tiene al aire libre en un escenario. Arriba, ese es Alice. Le tomó todo el autocontrol a Shirou no gritar en ese momento. En el escenario estaba Leisrit, vestido con un chándal. Por aquí había otras personas que debían ser profesores. Podía ver incluso a Fujimura Sensei y Soichiro Sensei en el escenario. El tigre parecía un poco nervioso pero todavía feliz, mientras que el hombre tenía la mejor cara de póker que Shiro había visto en su vida. El hombre parecía discreto con sus gafas cuadradas y un traje azul, pero Shiro siempre sintió que era demasiado fácil, casi como si no pudiera hacer nada que pudiera sorprender al chico. Nadie jamás desafió al hombre en sus clases tampoco. Pronto comienza el discurso. Shirou no puede evitar pensar: este va a ser un año raro, ¿no?